una sesión de relajación, parte de la cultura de todo el Tahuantinsuyo. Parte de nuestra vasta cultura. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a nuestro hermoso canal. Es muy agradecida de que estén aquí el día de hoy con nosotros. Hoy vamos a grabar con nuestra querida Jimena. Una vez más en un nuevo video juntas. Vamos a realizar lo que es un tema. Hoy he querido traerles un poco de nuestra cultura. Jimena es propiamente de Ecuador, yo de Perú. Y a mí siempre me gusta recalcar y poder compartir con ustedes un poco de mi cultura, nuestra cultura, de nuestras raíces indígenas. Entonces el día de hoy vamos a trabajar en área de masaje de reflexología, los pies, las manos y la parte sensitiva de los oídos y cabello, ¿sí? Para esto la historia que les traigo es sobre los chasquis, que eran antiguamente conocidos en nuestra cultura inca. Para esto voy a trabajar con elementos siempre naturales, como el fuego, piedras y nuestra majestuosa gama textil, utilizado mucho en nuestras culturas, que no es solo el arte en cómo lo plasmamos, sino con ello conllevan muchas historias. Sin más que acotar, vamos a proceder y espero sea de su agrado. Para esto vamos a usar un elemento de tierra, que son nuestras espigas, para primero proceder a la limpieza de su energía. Vamos a remover toda energía impura, mala. Vamos a pedir que respires profundo, que te concentres. Vamos a remover toda esa energía mala de su cuerpo. Para poder trabajar, vamos a comenzar por el área de los pies. Para esto vamos a pedir que te acuestes, en las personas que estén en casa también, tomar una posición en la cual se sientan muy cómodas. Esto a su vez, al ser un masaje que conlleva una historia, puedan concentrarse en la historia, en sentir el masaje y a su vez que les permita llevar a ese trance de relajación. Bueno, vamos a comenzar trabajando los pies, que es lo que nos implica principalmente la técnica del masaje de la reflexología. Vamos a sumergir en esto primero por nuestro elemento de fuego. Muy bien. Ahora vamos a tomar un poco de un elemento líquido de agua o aceite en este caso, para que nos permita el deslizamiento de nuestro contacto a piel. Primero vamos a permitir que nuestra temperatura se acople a la temperatura de ella. En otro tipo de masaje esto sería un contacto inicial de rozamiento, para poder proceder con el área a trabajar. La técnica de reflexología nos indica en trabajar en puntos claves que están conectados a todo nuestro organismo y con el cual se pueden aliviar dolores o síntomas o signos
productos de alguna enfermedad interna. Sintomatología que afecte en el exterior. La reflexología nos indica que lo podemos trabajar desde puntos estratégicos del cuerpo. Uno de ellos, el cual es la parte de la planta del pie, las manos y las orejas. Muy bien. Una vez habiendo realizado esto, vamos a proceder a trabajar. Vamos a sentir la forma del cuenco plantar. Dándole una extensión hacia la fascia. Vamos a hacer un acondicionamiento de toda la fascia plantar hasta cada dedo, comenzando desde el pulgar. El cual nos indica que el dedo pulgar estaría conectado directamente a nuestro cerebro. Y voy a comenzar con esta área principalmente antes de proceder con la historia. Realizamos los mismos movimientos. Nos concentramos en el pulgar. Vamos a realizar un trato especial en esta parte. Muchas veces estas áreas están llenas de mucha pesadez y no es para más, ya que conllevan y transportan y aguantan todo nuestro peso diario, nuestros talones, nuestras plantas, nuestros pies. Muy bien. Muy bien. Vamos a respirar profundamente. Inhalamos. Sostenemos 4 segundos. Soltamos en 4 segundos. Realizamos 2 veces más para así poder conectarnos con la historia. Mientras le damos al cuerpo una sesión de relajación y permitimos que nuestra mente y nuestra alma se conecten con el relato. Muy bien. Muy bien. La historia a relatar es de nuestra cultura inca. El imperio inca que se extendió por todo un Tahuantinsuyo que en la actualidad, al día de hoy, comprenden regiones desde Ecuador, Perú, parte de Brasil, Bolivia,
Chile y Argentina, Colombia también. Los chasquis eran conocidos como los mensajeros incas. Chasqui, la palabra descrita en quechua, que es el idioma natal de la cultura inca. El imperio incaico, en su larga extensión, y en aquellas épocas los mensajeros humanos eran los chasquis, personas dotadas de una gran capacidad física e intelectual. Eran principalmente escogidos y preparados para esta labor. Existen registros de nuestra cultura que nos indican o nos han dado a conocer y se ha transmitido en nuestras enseñanzas de escuela, que comprendían principalmente entre los 18 a 25 años para recibir el título y la labor muy importante del imperio, como lo era el de un chasqui. Ahora bien, durante años se conoció que los chasquis eran únicamente hombres, pero no. En Perú constan inscritos, que actualmente ha llamado mucho la atención de diferentes entidades que estudian las culturas, como sociólogos, arqueólogos, donde se establecen y pueden ellos sacar a la luz que dentro de nuestra cultura y de este gran predominio y trabajo no solo eran hombres, sino también mujeres. Aquí se conlleva principalmente el enfoque de esta historia a una en especial, que es Hilary, una chasqui mujer que fue preparada y en un momento crucial de su cultura, frente a un ataque, fue encargada para una misión en el cual ella se ofreció como voluntaria, y como es de esperarse, muchas veces se subestimaba, pero pudo ejercer esta labor con gran desempeño, por el cual su nombre pasó y se extendió por todo el imperio. Se cuenta que los chasquis podían recorrer entre 240 hasta 280 y algo de kilómetros en un día. Ellos recorrían principalmente estratégicos caminos a lo largo de todo el Tahuantinsuyo, denominados en nuestra lengua natal quechua como Capacñán. Estos caminos que muchas veces presentaban, por vestigios propios de la naturaleza, ciertas complicaciones en el transcurso, lo cual conllevaban a heridas o lesiones en el chasqui. Con el tiempo se fueron perfeccionando y a su vez acondicionando ciertas cosas. Se conoce en la época de la metalurgia de la cultura inca, en donde ya se empezaban a elaborar ciertos implementos en sus trajes, en el cual llegó lo que eran las sandalias, para evitar
que se lastimen y que a su vez esto complique su trayectoria hacia su destino final. Se conocen muchas etapas del Imperio Inca, de las bases del renaciente sol. Una cultura muy rica en saberes ancestrales, muy evolucionados para su época, y así como lo son tantas culturas alrededor de nuestro maravilloso continente. Muchos de estas riquezas culturales que nos dejaron se encuentran hoy en día en museos, como lo es en uno de ellos el Museo de Lambayeque al norte de Perú. Los chasquis eran personas con grandes dotes de su capacidad física. Su entrenamiento no solo conllevaba desde una temprana edad, sino que estaban sometidos a un riguroso entrenamiento físico que les permita alcanzar esta ardua preparación física. Conllevaba desde entrenamientos al alba hasta la puesta del sol. Se conoce que su principal alimentación era de la quinoa, del maíz, y en sus largas y el charqui, que era la carne de la llama disecada. Principales alimentos presentes en la dieta de un chasqui. Cuando estos ejercían o eran enviados a una trayectoria, enviar un mensaje a los gobernadores o al Inca en persona, en el camino se les daba la hoja de coca, que muchas veces hasta hoy en día se utiliza en Cusco, en ciertas partes de las regiones andinas del Perú, del cual yo tengo conocimiento, también en Bolivia, que no se ha perdido esta tradición. Usan las hojas de coca, o en su caso ellos lo usaban para obtener más resistencia en los trayectos. Les permitía mantener la lucidez de su memoria, ya que la capacidad física era solo uno de los requisitos necesarios para poder tener el título de chasqui. Ellos tenían que dotarse de una gran capacidad de memoria, ya que tenían que aprenderse las rutas, los caminos y caminos secretos que conectaban al Tahuantinsuyo. También se guiaban y tenían vastos conocimientos de astrología, que una de las culturas que más lo reflejó es la cultura Nazca. Se guiaban por las estrellas. Y las capacidades de aptitud para poder enfrentar los riesgos del mismo trabajo. Los chasquis, como mensajeros del Imperio Inca, llevaban los mensajes. No se conocen muchos vestigios que hayan sido en papel o escritura. La cultura inca principalmente transmitían mensajes importantes hacia otros gobernadores o comunicaban amenazas de guerra mediante su arte textil. Cada color de hilo o hebra tenía un significado especial. Utilizaban los colores
bajo un sistema muy riguroso de comunicación entre la comunidad y el imperio incaico. Cada nudo, cada forma que conllevaba era un mensaje especial, casi táctico como el código Morse. Ellos, en su conocimiento, podían entenderlos y anticipar sucesos que podían estar llegando desde un extremo hacia otro de todo el imperio del Tahuantinsuyo. Nuestro arte textil no solo nos permite transmitir el arte de nuestras culturas con nuestros colores vibrantes, su tejido. Muchas veces en ello colocamos mensajes, se transmite dolor, conocimientos y hasta himnos de guerra y liberación. En su momento eran mensajes destinados a gobernadores o altos mandos del imperio para anticipar la llegada de alguna amenaza. Es por eso que muchas veces, y principalmente en mi persona, agradecida siempre de mi cultura, nos han transmitido nuestra hermosa cultura inca. Muy bien, vamos a trabajar con las manos. Al hablar de una cultura y un imperio tan vasto, tan grande, no hablamos de regiones, no lo limitamos a un solo país, a una sola región determinada. Los chasquis es parte de la cultura de todo el Tahuantinsuyo. Era la forma en cómo nuestros descendientes podrán conectarse con nuestra cultura. Es por ello la importancia de transmitir estos conocimientos, así como se nos fueron heredados desde la escuela, cultura, historias de nuestros abuelos y bisabuelos, que no mueran en el transcurso del tiempo y puedan nuestros descendientes conocerlo. No lo delimitamos, no lo restringimos a una sola región. Es vasto de toda nuestra gran cultura inca. Sentirnos realmente orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos, hasta de nuestro tipo de sangre, nuestras características y nuestros rasgos físicos. Al día de hoy tenemos muchas evidencias en la historia que nos hacen conocer a estos grandes personajes de la cultura inca y su gran misión, sus grandes capacidades físicas e intelectuales que nos llevan a nutrir nuestra historia. Nos hacen volver a conectarnos con nuestras raíces, mirando hacia adentro, sintiendo nuestro cuerpo, porque la cultura no es solo la historia que conlleva, las raíces no es solo historia, es la forma en cómo nutrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, nuestra alma.
Esto nos lleva a las raíces de la alimentación, del deporte, nuestras capacidades físicas, de nuestra identidad, que nos va a poder permitir conectar y reconectar con lo esencial de la vida. Los elementos siempre nos recuerdan de dónde venimos. Las piedras, la tierra a la que están conectadas nuestras raíces, elementos de mar, el agua, a fluir, a no tener límites, porque lo que parece el horizonte o parece un final es solo el inicio de algo nuevo. La historia está ahí por algo, pero siempre nos ayuda a reconstruir una parte de nosotros. Para que los tiempos modernos no nos hagan olvidar de la belleza de nuestra cultura. Muy bien. Muy bien. Vamos a colocar un poco más de aceite para trabajar esta parte final de las orejas, siempre rodeadas de nuestro incienso. La historia de los chasquis es solo una parte de nuestra vasta cultura. De igual manera espero les haya gustado mucho de cómo estos grandes personajes cumplían una gran misión en el imperio incaico, en su gran extensión del Tahuantinsuyo. Que esta historia, esta cultura nos pertenece a todos. Y muchas veces no dejarla morir es una de nuestras principales responsabilidades culturales. Y no dejar morir estas hermosas historias. Espero les haya podido gustar este conocimiento que les puedo transmitir, el cual se me fue dado cuando era niña en las salas de una escuela, ya que agradezco mucho que en mis tiempos se hayan priorizado mucho y poder estar el día de hoy transmitiéndoles este conocimiento.
Vamos a permitirle este pequeño masaje para que se pueda conectar sus estímulos desde la cabeza hasta la parte plantar de los pies, porque somos uno solo. Con nuestros bellos elementos de cuarzo que pueden ayudar a remover pesadez de energía en nuestra mente. Vamos a culminar esta bella historia que hemos relatado. Muy bien, espero les haya podido gustar y nos vemos en un próximo video. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos y espero poder contribuir en una parte no solo cultural, no solo de relajación, sino también en una parte de crecimiento personal. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho.